Saludos estimados aprendices de la gloriosa carrera. Pues en este video les voy a dar algunos tips para mejorar nuestro sistema, aunque ya podemos dar por completo este CRUD y obviamente un sistema de información contiene varios CRUD de diferentes módulos. Podemos decir que este está completo y vamos a aplicar algunos tips de seguridad más que todo, y vamos a aplicar unas herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo a la hora de desarrollar, y obviamente al usuario también se le hace cómodo usar ciertos atributos que podemos encontrar en internet y aplicar a nuestra página. Lo primero es que, bueno, estamos en nuestra página de autenticación, donde yo verifico el usuario y la contraseña, y si está todo correcto en la base de datos, pues inicio sesión. Hay una parte que no hemos hecho, porque bueno, es más de lo mismo. Sin embargo, vamos a hacerlo un momentico, porque hay algo que quiero mostrarles. ¿Qué sucede? Cuando yo ingreso en el sistema, inicio sesión, el sistema debe reconocer qué tipo de usuario soy, y dependiendo de eso él me va a enviar a una página o a otra. Por los momentos hemos hecho toda la estructura, o bueno, la parte básica de la estructura de administrador. Cuando el usuario que se registra inicia sesión es el administrador, pero muchas veces no va a ser el administrador quien inicie sesión, sino un usuario con permisos limitados. Entonces esto es importante, hacer que el sistema reconozca a los tipos de usuarios y enviarlos cuando inicie sesión a donde corresponda. Entonces, si tenemos una carpeta que es solo para admins, vamos a construir otra que sea solo para los usuarios. Entonces vamos a crear una carpeta dentro de PHP, la carpeta PHP, y se va a llamar users. Y dentro de users vamos a crear un archivo llamado dashboard.php. Va a ser un dashboard muy parecido al dashboard que hicimos como admin, pero obviamente si nosotros necesitamos que tenga información diferente, entonces le damos y le colocamos cosas diferentes. Lo que voy a hacer es básicamente copiar lo que tiene el dashboard del admin y lo pegamos en ese mismo archivo. Es lo mismo. Se va a iniciar sesión, va a llamar los datos del usuario que inició sesión, se va a conectar a la base de datos y me va a llamar información de la tabla de estudiantes y me va a mostrar todo lo demás. Vamos a hacerlo así en un principio. Vamos a guardar los cambios y vamos a crear en la tabla de usuarios otro usuario. Aquí el que habíamos creado hace tiempo tiene un tipo de usuario 1 que podemos definir como si fuera el admin. Entonces vamos a insertar un segundo usuario que no es un administrador, sino que es un usuario normal. Bien, aquí creamos otro usuario llamado Alejandro Perche. En este caso su correo tiene su contraseña y aquí colocamos que su tipo de usuario es el 2 y que está activo. Entonces, suponiendo que los tipos de usuario 1 sean los administradores y los usuarios 2 sean los usuarios normales, por ahí vamos a sacar la diferencia. Entonces, en nuestro código de autenticación vamos a hacer esa diferencia. Aquí estamos atrapando de la base de datos, si todo sale bien y la contraseña está bien, estamos atrapando las variables de sesión y los estoy capturando aquí. Entonces aquí mismo yo puedo colocar
un condicional. Vamos a colocar un if, o podemos colocar un if individual. Entonces aquí le colocamos si esto, que es lo que estoy llamando o lo que estoy atrapando, que es el tipo de usuario, si el tipo de usuario es igual a 1, que es lo que viene de la base de datos, entonces es un usuario administrador, por lo tanto me va a enviar al dashboard del admin. Copio esto, pego y aquí le digo que si ese tipo de usuario es 2, entonces me va a enviar a la carpeta users, al dashboard pero de users. Este exit vamos a copiarlo y pegarlo en ambos if. Entonces ya con eso me debe reconocer el tipo de usuario, y dependiendo del tipo de usuario me envía al admin si es 1 y me envía al user si es 2. Esto es con dos tipos de usuarios. Si tengo otros tipos de usuarios, debo repetir estos if. Aquí en el dashboard del users, que es en teoría de los usuarios normales, vamos a colocar aquí bienvenido usuario. Bienvenido usuario. Esto es lo diferente al dashboard del administrador. Aquí al administrador vamos a colocarle bienvenido administrador y el nombre del usuario. Entonces así vamos a saber que hay una diferenciación. Guardo los cambios y si me vengo a estudiantes y refresco, vamos a ir a estudiantes, perdón, al dashboard. Aquí voy a ver bienvenido administrador, porque estoy como administrador. Vamos a salir y vamos a iniciar sesión con el usuario normal. Y fíjense que inicié sesión sin problemas con el usuario que acabo de crear. Me identifica al usuario como un usuario normal, y aquí puedo ver que me envió al users dashboard.php. Entonces, como todo lo demás es igual que el administrador, no hay ningún tipo de problema en este sentido. Ahora bien, hay un problema de seguridad, que es lo que vamos a arreglar. Es porque fíjense que estoy como un usuario, aquí estoy con el usuario Alejandro, pero si aquí yo me dirijo al URL y cambio user por admin, fíjense lo que sucede. Ahora estoy con el mismo usuario pero administrador, y si hago clic aquí en estudiantes puedo ver la lista de estudiantes, algo que por los momentos no debe pasar. Entonces ahí hay un problema de seguridad que hay que corregir. Volvemos a users y vamos al código. Si no vamos al código del admin, en este caso es el dashboard admin, que es donde solamente pueden ver esta información los administradores. Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Aquí, como estamos trabajando con las variables de sesión, y aquí recibimos el nombre del usuario, que es lo que está aquí en el out, que es el nombre uso, correo uso, todo eso lo podemos ver en nuestras páginas, como ya expliqué en videos anteriores. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a recibir la variable de sesión tipo uso. Vamos a copiarlo y voy a trabajar con él en dashboard.php del admin. ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente. Vamos a hacer un if al principio de todo, y después del session start voy a hacer un if else. Entonces le voy a decir si la variable de sesión es diferente a 1, que es obviamente el usuario administrador. Si aquí entra otro usuario que no es, que su tipo uso no es 1, entonces voy a hacer dos cosas.
Primero voy a destruir la sesión, obviamente, para evitar que el usuario que está ingresando de una manera un poco arbitraria no avance en el sistema. Destruyo la sesión. Entonces ya eso lo hacemos en nuestro archivo de logout.php, que es el archivo que nos cierra la sesión. Entonces vamos a venir hasta acá y aquí tengo la función PHP que destruye la sesión. Vamos a copiarlo, lo pego aquí de primero para que destruya la sesión, y después que destruya la sesión, que me envíe al index.html, que es el inicio, es decir, me cierra la sesión y me envía al formulario de iniciar sesión. Claro, aquí tengo que colocar otros 2 puntos y un slash, porque estoy aquí hecho para atrás una vez, la segunda vez y al index. Creo que así está bien. Entonces, si es diferente, destruyo la sesión y que me envíe a el inicio de sesión. Esto creo que no me hace falta. Vamos a eliminarlo por los momentos y vamos a probar este pequeño script. Si refresco aquí, obviamente no pasa nada. Y si aquí escribo admin para ingresar de manera arbitraria a la parte de administrador, me cierra la sesión y me envía de una vez a el inicio de sesión. Entonces no es como antes, que podía entrar a ver la parte del admin. Entonces si entro como administrador, no hay problema, porque soy un administrador y el administrador es de tipo 1. Ahora bien, si como administrador quiero hacer lo contrario e ir a users, al dashboard, lo puedo hacer. Entonces tendría que modificar la parte del usuario normal. Entonces bueno, vamos a ir al código y buscamos el dashboard del user, pero antes vamos a copiar este código que ya vimos que nos funciona. Vamos acá y aquí pegamos ese if, y aquí simplemente le cambiamos el 1 por el 2, es decir, si el usuario que está ingresando no es del tipo 2, entonces me destruye la sesión y me envía al inicio de sesión. Esto obviamente si esta página solamente la pueden ver los usuarios de tipo 2. Si por ejemplo el administrador también puede ver la página de un usuario tipo 2, entonces ya aquí cambio la lógica. Y sería no que sea diferente a 2, sino que sea igual a 2 y también igual a 1, que 1 es el tipo administrador, como ya dijimos. Entonces eso dependiendo de nuestras necesidades y cómo queremos configurar el sistema. Y obviamente esto lo tenemos que hacer en todas las páginas sensibles. Por ejemplo, aquí en agregar estudiantes también debemos hacerlo, para que aquí no ingrese alguien que no sea el administrador. En editar estudiantes también. En el mismo estudiantes también de tipo 1. Y yo creo que con eso es suficiente. Este script nos ayuda mucho en esa parte de seguridad. Bien, otra cosa que quería mencionarles es sobre el uso de una herramienta que nos va a facilitar muchas cosas y nos va a ahorrar tiempo en programación. Porque bueno, el CRUD obviamente que involucra la parte de buscar, en el código nos tardamos algo. Si reviso el código, eso es en estudiantes, aquí ya estoy. Y el código de buscar pues es un poquito largo, un poquito complejo. Tengo que definir aquí la consulta, filtrarla y hacer dos bucles,
una cuando hago una búsqueda y uno cuando no lo hago. Entonces hay una herramienta que nos va a facilitar mucho esa parte de búsqueda. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a modificar esto de tal manera que ya yo no necesite la parte de buscar. Es decir, voy a eliminar la parte de este input, este botón y el reset, que no lo voy a necesitar. Entonces lo que voy a hacer simplemente es comentar código para no eliminarlo como tal, aunque después que hagamos lo que vamos a hacer, pues no, ese código no lo voy a necesitar. Entonces bueno, aquí está la parte de buscar, que recordemos es un grid que tiene 3 columnas. Aquí tengo la primera columna, aquí está la segunda, aquí está la tercera. Entonces la segunda columna no la voy a necesitar. Abre aquí y cierra aquí. Vamos a comentar ese código. Aquí refresco y ya no tengo la parte de búsqueda. Si no tengo la parte de búsqueda, entonces este if no lo necesito. Vamos a comentarlo también. Y aquí abajo tampoco necesito la parte de la búsqueda. Este if que está aquí, que es el que me va a manipular el bucle cuando hago una búsqueda. No necesito esto. Vamos a eliminarlo, pero esto hay que hacerlo con cuidado porque aquí tenemos mezclas de PHP y HTML. Entonces aquí vamos a comentar esto. Esto es HTML. Vamos a comentar esto. Aquí hay un problema porque aquí en este comentario lo reconoce como si fuera. Muy bien. Ahora sí está comentado. Y esto, que es código PHP, vamos a comentarlo. Y aquí abajo, que me señala en rojo, esta llave me está sobrando. Vamos a comentarla también. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo está nuestra página. No hay cambios aparentes, pero eliminamos uno de los bucles. Y también vamos a eliminar este marco que habíamos hecho para no tener que bajar en toda la página, sino un marco interno. Recordemos que esto lo hicimos con CSS. Entonces para eso nos vamos a dirigir aquí. Tenemos el estilo. Vamos a comentar eso. Refrescamos y aquí tenemos ahora libre todos los datos de la base de datos. Muy bien, así que necesitamos dejar nuestra tabla. Ahora bien, aquí vamos a buscar una página llamada Data Table. Simplemente con colocar Data Tables en el buscador vamos a ver si no el primero, un resultado de una página llamada datatables.net, que es un plugin de jQuery. Vamos a entrar en la página y vamos a ver la documentación. Los data tables son estructuras que nos organizan los datos de las tablas y nos los coloca de esta manera, como estamos viendo aquí. De tal manera que la parte de búsqueda se hace en tiempo real. Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo donde yo estoy haciendo una búsqueda de las ciudades según esta columna. Entonces lo hace en tiempo real. No tengo que colocar la palabra y darle al botón para que haga la búsqueda como lo hicimos de manera nativa. Y funciona en todas las columnas. Si yo, por ejemplo, quiero buscar todas partes donde haya un 33, me ubica este registro y que aparentemente no tiene el 33, pero aquí me está ocultando una columna llamada salary y aquí hay un 33. Entonces me ubica en tiempo real los datos. Aparte de eso, también puedo con un simple clic ordenar alfabéticamente según la columna, aquí de menor a mayor o de mayor a menor, como yo quiera, y por fecha si estoy utilizando fecha.
También me tiene un paginado, me organiza por páginas. Y aquí me dice la cantidad de registros que puedo mostrar por página. Entonces pueden ser 100 registros. Si hay 100 registros, me los enseña. Entonces, bueno, vamos a aplicar esta estructura llamada data table en nuestra página. Para eso vamos a la documentación, que es muy sencilla. Simplemente me dice que tengo que incluir estos dos CDN. Y después escribir un poquito de JavaScript. Pero yo siempre recomiendo en esta parte irnos a donde están los ejemplos. Entonces vamos a buscar aquí abajo. Hay una parte que es más explícita la documentación. Vamos a entrar aquí en ejemplos o examples. Hay diferentes configuraciones de la data table para las diferentes necesidades que podamos tener. En este caso vamos a irnos a la parte de Bootstrap 5 porque estamos trabajando con Bootstrap 5 para la parte de los estilos, y aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería una data table en Bootstrap 5. Entonces aquí abajo tenemos una pestaña que me da un código JavaScript. Tenemos el HTML para que veamos más o menos cómo se debe configurar la tabla, y tenemos la parte del CSS. Entonces vamos a empezar a configurar el data table o nuestra página para que se vea con esta data table como la tenemos aquí. Entonces, lo primero es que tenemos que añadir estas tres líneas en la parte de JavaScript, como lo hicimos con Bootstrap. Vamos a hacerlo igual con esta herramienta. Entonces, para eso nos vamos al código, y como lo vamos a aplicar en la parte de estudiantes, en la página de estudiantes nos vamos a ir a la parte de abajo, que es donde se coloca el código JavaScript, así como lo tenemos aquí, y vamos a añadir esas líneas. Entonces voy a escribir ResScript, porque nos pide 3 enlaces. Tenemos el primero y lo vamos a copiar en este orden que aparece aquí. Y bien, aquí ya tenemos los enlaces de JavaScript. Adicional a eso, aquí nos dice que tenemos que colocar este código, este pequeño script, también en nuestra página. Vamos a copiarlo, y aquí debajo vamos a escribir un script normal sin el CRC, y dentro copiamos ese pequeño código. Aquí debería ir el nombre de la tabla o una idea. Vamos a colocar tabla piso estudiantes y lo vamos a copiar. ¿Por qué? Porque tal cual, si revisamos la documentación HTML, aquí en la parte, en la etiqueta de la tabla, tengo que escribir un atributo ID y pasarle el nombre, que en este caso tiene el script de JavaScript. Como le cambia el nombre, entonces yo le voy a cambiar, le voy a colocar el que copié o el que modifiqué. Vamos a ir a la parte de la tabla que está aquí arriba. Aquí está la etiqueta de la tabla. Vamos a colocar el atributo ID y colocar tabla estudiantes. Aparte de eso, también, bueno, estas clases son de Bootstrap, por eso que le dimos el ejemplo de Bootstrap. Y aquí me da un style. Vamos a copiar este style, que es un width 100%, y vamos a colocarlo aquí. Bien, y en CSS nos pide también que lo enlacemos a 2 CDN. Entonces vamos a hacerlo, vamos a copiar aquí. Aunque bueno, si nos fijamos, el primero es el Bootstrap. Entonces no tenemos por qué copiar este, porque ya tenemos nuestra página enlazada a Bootstrap. Este sí lo necesitamos porque nos especifica estilos de las data tables. Entonces vamos a copiarlo y venimos a la parte de el style, que es aquí.
vamos a colocar un link rel o esto. Entonces aquí en href colocamos el CDN y vamos a refrescar. Bien, si nos fijamos, nos colocó aquí, nos añadió un input, aquí nos colocó este select, y si voy un poco más abajo me colocó la página o la paginación y me da una información, me dice que estoy mostrando del 1 a 10 de 50 entradas o registros. Y la parte de búsqueda, el search, si yo escribo, por ejemplo, quiero buscar todas las Lauras que hay en esa tabla, simplemente escribo y me los va a buscar de manera automática. Es lo que se conoce como búsqueda en tiempo real. Por ejemplo, si quiero todos los que tengan un 31 en los datos, aquí me lo va a mostrar, tanto cédula como donde sea, en la cédula, en los números de teléfonos, que también haya combinaciones. Y me dicen que aquí encontró 15 entradas. Entonces esto me ubica todos los datos que está mostrando. Ya no tengo que especificar mediante código si quiero hacer una búsqueda por nombre, por apellidos, por cédula, por teléfono, por correo, sino que el data table me ayuda a hacer búsquedas dinámicas en todo el contenido que estoy mostrando en la tabla. Esto utiliza una herramienta, una tecnología, perdón, que se conoce como Ajax, que incluso es una tecnología que no ha envejecido, sigue latente, aunque tiene muchos años de haberse desarrollado, y es la que igual nosotros estamos en una página normal y queremos hacer una búsqueda y simplemente le damos control F y nos aparece un cuadro donde yo puedo buscar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer cualquier búsqueda, él me señala todas las partes de la página donde está esa coincidencia. Esa misma tecnología la aplican las data tables. Entonces nos ayuda muchísimo y ya hay código que no tenemos que utilizar. Entonces funciona igual. Aquí si le doy clic en la parte de nombres, me lo ordena de manera alfabética. Si le doy otra vez, me lo ordena normal. Me lo ordena de manera contraria, desde la Z hasta la A. Aquí me lo puedo organizar desde el 1 al 50 o al revés, por apellidos, por número de cédula, de menor a mayor, de mayor a menor, como yo quiera ordenarlo. Entonces funciona igual que en la página. Tenemos la paginación, donde podemos navegar mucho más sencillo y mucho más fácil dentro de nuestro data table. Y aquí, pues si queremos mostrar, porque aquí me dice que está mostrando 10 registros del 1 al 10 de 50, pero si yo quiero mostrar 25 registros, lo hace sin ningún tipo de problema. Entonces ya nada más tengo dos páginas porque tengo 50 registros y lo estoy mostrando 25 por 25. La parte de eliminar y editar funciona sin problemas porque igual está llamando a los ID de cada uno de estos registros. Bien, ya por último, para terminar con la parte de la data table, obviamente decirles que para el caso de la materia, evalúo es la parte nativa, es decir, como lo expliqué en los anteriores videos. Esto es una ayuda ya cuando estemos trabajando con sistemas que vamos a poner en producción, ya cuando sean profesionales, incluso para para la tesis o pasantías o servicio comunitario que vayan a desarrollar sistemas, y si lo hacen en un lenguaje web, tal cual como lo hemos visto hasta ahora, pueden utilizar esta y otras herramientas que hay. Pero para propósitos de la materia voy a evaluar la manera nativa, es decir, la parte larga que nosotros comentamos. Entonces, bueno, como dije, para terminar la parte de los data tables, nos fijamos que está como en inglés.
hay una manera de colocar este texto en español. Por ejemplo, aparte, si yo coloco algo que no está, aquí me dice que no hay información o no hay registros que coincidan con lo que acabamos de escribir aquí. Aquí me dice preview next y aquí todo esto está en inglés. Podemos colocarlo en español. Para eso vamos a la parte de la documentación de los data tables y aquí abajo vamos a ver un apartado que se llama plugins. Le damos allí y aquí vamos a irnos a internacionalización, para decirlo en español, para no complicarme. Entonces aquí abajo pues me da alguna información y aquí me dice todos los idiomas donde está disponible los data tables. Obviamente nos interesa es el español, que es Spanish. Aquí lo tenemos. Tenemos por lo menos el de España está en 97% completo. Y bueno, tenemos otro español. Vamos a tomar el de México porque está al 100%. Entonces le hacemos clic y nos envía a una página donde están, bueno, los que han colaborado para mejorar ese plugin. Y aquí como tengo que colocar el código. Entonces aquí simplemente voy a copiar esta parte que está aquí. Vamos a copiar eso, nos vamos a nuestro código. Vamos a ir a la parte de script. Vamos a comentar esto por si acaso. Y vamos a copiar el código a pegar el código que copiamos allá. Entonces aquí no es my table, es tabla estudiante. Y lo demás lo dejamos así. Guardamos los cambios. Venimos a nuestro sistema. Refrescamos. Y ahora fíjense que está en español. Dice mostrar tantas entradas, buscar, siguiente anterior, mostrando 1 a 10 de 50 entradas. Si no hay coincidencia, me dice no se encontraron coincidencias, anterior, siguiente, y todo perfectamente en español. Entonces ya con esto culminamos esta parte de los data tables, que es una herramienta bastante útil a la hora de organizar nuestros datos en tablas.